Hola, ¿qué tal? Hoy voy a desarrollar uno de los temas de la materia topografía, que es el del levantamiento de perfil entre dos puntos del terreno. Bueno, habíamos dicho que íbamos a dividir la materia en tres grandes grupos. Este tema corresponde al segundo de estos grandes grupos, que es altimetría, en donde vamos a estudiar los métodos e instrumentos para determinar la altura de los puntos de la superficie terrestre sobre un plano horizontal de referencia. Entonces, dentro de lo que es nivelación geométrica, vamos a estudiar tres procedimientos con tres objetivos distintos. El primero va a ser conocer el desnivel entre dos puntos del terreno. Nos va a servir sobre todo en los casos que necesitemos realizar alguna instalación para conocer la pendiente entre estos dos puntos. También vamos a ver la nivelación aplicada a las obras de arquitectura, tanto para tareas de relevamiento como para tareas de replanteo. Y también el tema que voy a desarrollar hoy, que es el levantamiento de un perfil entre dos puntos del lote. Esto nos va a servir para conocer la forma del terreno. Nos va a ser útil tanto para el diseño de nuestra arquitectura, es decir, para ajustar nuestro proyecto a la morfología del terreno, como también en una etapa posterior, ya cuando nos estemos predisponiendo a construir, para efectuar el cálculo de volúmenes de movimiento de tierra, que esto es algo que vamos a ver más adelante en la materia. Bien, para efectuar el levantamiento del perfil, nos vamos a imaginar que seccionamos el terreno por completo con un plano vertical y vamos a levantar cada uno de los puntos a lo largo de ese plano en los cuales se modifica la pendiente o se produce una modificación de la morfología del terreno. ¿Cuál es el instrumental que vamos a utilizar? Por un lado, el mismo instrumental que venimos trabajando desde planimetría sencilla, que son los jalones, las fichas y la cinta. Y también vamos a incorporar el instrumental propio de la nivelación geométrica, que es el nivel de anteojo con su correspondiente trípode y la mira. Bien, ¿cómo vamos a trabajar en el campo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es materializar este plano vertical de corte, colocando dos jalones en los puntos extremos, en este caso los puntos A y B, y vamos a extender la cinta a lo largo de estos dos puntos, de manera de terminar de materializar este plano vertical con el cual estamos seccionando el terreno. Una vez hecho esto, voy a reconocer, caminando a lo largo de la cinta, los puntos en los cuales se producen los quiebres en el lote, en el terreno, es decir, los cambios de pendiente. Y los voy a designar los voy a demarcar con una ficha. Una vez hecho esto, los voy a designar, les voy a dar un nombre. En este caso, los hemos numerado del 1 al 5. Y también hemos ido tomando las distancias progresivas a cada uno de estos puntos, aprovechando que ya tenemos tendida la cinta en el terreno. Bien, nosotros en el campo vamos a trabajar como ya lo venimos haciendo habitualmente, llevando un registro de todo el procedimiento que vamos efectuando en un croquis. El croquis que vamos a hacer va a ser muy similar a esto, en donde va a aparecer el procedimiento en corte y el procedimiento en planta. Bueno, una vez que ya hemos hecho esto, ya estamos en condiciones de estacionar el nivel. Para este procedimiento ya no va a ser condición que el nivel esté equidistante a los puntos a los cuales vamos a tomar la lectura, como lo era en la nivelación ida y vuelta, sino que vamos a elegir un lugar en el cual tengamos una buena visibilidad a la mayor cantidad de puntos, siempre teniendo en cuenta de no superar la distancia de los 50 metros, de manera de poder estimar el milímetro. Bueno, ya estoy en condiciones de empezar a tomar las lecturas de los puntos. En este caso vamos a empezar por el punto A. Siempre tengo que tener en cuenta que el primer punto sobre el cual voy a tomar la lectura debe ser de altura conocida. En este caso vamos a suponer que la altura del punto A es de 10 metros.
la altura desde el punto hasta nuestro plano horizontal de referencia o plano de comparación, es de 10 metros, ¿sí? Voy a colocar la mira sobre ese punto y voy a tomar la lectura, que la voy a llamar lectura RA o lectura del revés en el punto A. Voy a trasladar la mira a los puntos 1 y 2, voy a tomar la lectura y las voy a llamar lecturas intermedias 1 y 2. Voy a volver a trasladar la mira al punto 3, que va a ser el último punto que yo voy a tomar con esta estación, y le voy a llamar lectura A3, es decir, lectura adelante en el punto 3. Ahora bien, yo podría tomar lectura de todos los puntos desde una misma estación si las condiciones del terreno me lo permitieran. Podría suceder que hay algo que me está obstaculizando la mirada entre la estación 1 y el punto 4, entonces por eso también decido cambiar de estación. O podría darse también el caso en que el terreno sube demasiado en el punto 4 y por lo tanto ya mi plano visual generado por la estación 1 no corta la mira en ese punto y debo necesariamente trasladar la estación. Entonces, voy a elegir un lugar en donde colocar la estación 2, un lugar en donde yo tenga buena visual hacia los puntos restantes de los cuales debo tomar la lectura. Y voy a primero, en primer lugar, volver a tomar la lectura sobre alguno de los puntos de altura conocida, es decir, de los cuales ya tengo los datos para calcular la altura. En este caso, voy a volver a tomar la lectura sobre el punto 3 y la voy a llamar lectura del revés 3. Voy a trasladar la mira y voy a tomar la lectura sobre los puntos intermedios 4 y 5 y voy a volver a trasladar la mira y finalmente voy a tomar la lectura sobre el punto B y la voy a denominar lectura adelante en B. Es fundamental que no nos olvidemos de hacer esto, ¿sí? De volver a tomar la lectura sobre alguno de los puntos que yo ya tengo la altura. Si no lo hago, no voy a tener manera de relacionar las lecturas que tomé desde la estación 1 con las que tomé desde la estación 2 y no voy a poder finalmente efectuar el corte del perfil que yo necesito. Bueno, además del croquis que fuimos haciendo del procedimiento en el campo, vamos a necesitar una forma, alguna manera de sistematizar la información que vamos levantando. Vamos a utilizar esta planilla en donde aparecen columnas para las estaciones, los puntos, para las distancias parciales y progresivas a los puntos, para las lecturas divididas en lecturas del revés, lecturas intermedias y lecturas adelante, y dos columnas en donde voy a calcular las alturas de los puntos, el horizonte instrumental y por último una columna de observaciones en donde voy a poder ir haciendo aclaraciones del procedimiento que fui haciendo en el campo. La voy a completar con los datos que ya obtuve. Bien, habíamos dicho que la altura del punto A era una altura conocida de 10 metros. Lo que yo necesito ahora es conocer cuál es la altura a mi plano visual con el cual yo fui tomando lecturas de cada uno de los puntos. Para calcular entonces esa altura del plano visual o horizonte instrumental, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a sumar HA, ¿sí? La altura en el punto A, a la lectura que obtuve en ese punto y de esa manera voy a obtener el horizonte instrumental. Ahora, para calcular las restantes alturas que tomé con esa estación, a partir de mi horizonte instrumental lo que voy a hacer es ahí ir restándole cada una de las lecturas y de esa manera voy a ir obteniendo las alturas de los puntos. Esto pasado a la planilla sería lo siguiente: HA es mi altura conocida, calculo mi horizonte instrumental I, que sería igual a HA más RA,
y después, a partir de ese horizonte Y, restándole la lectura que efectúe en cada punto, voy a encontrar la altura de ese punto. Bien, en el punto 3 se produjo el cambio de estación, entonces yo ya no puedo seguir calculando la altura de los puntos a partir del horizonte instrumental que yo había calculado para la estación 1. Entonces debo volver a calcular mi horizonte instrumental para la estación 2. Lo voy a hacer de la misma manera. Y va a ser igual a H3 más la lectura que hice en ese punto, R3. Y de esa forma voy a obtener mi nuevo horizonte instrumental a partir del cual voy a calcular las restantes alturas que tomé con la nueva estación. Voy a completar todos los datos en la planilla. Acá volví a calcular mi horizonte instrumental de la estación 2. La altura del punto 3 es la que había obtenido antes a partir de la lectura que efectué desde la estación 1. Y las alturas 4, 5 y HB van a ser, las vamos a calcular de la misma manera que veníamos haciendo antes. Y de mi nuevo horizonte instrumental menos la lectura que efectué en cada uno de esos puntos. Bueno, ahora ya tengo completa mi planilla con todos los datos que fui levantando en el campo y también los datos que calculé a partir de esos. Y ahora ya estoy en condiciones para hacer el corte del terreno, que es la finalidad de este trabajo. Voy a utilizar los datos que tengo marcados acá, que son las distancias parciales y las distancias progresivas a los puntos y las alturas que fui calculando de cada punto. Bien, dependiendo de la finalidad de mi trabajo, yo podría utilizar dos escalas, una escala en vertical y una escala en horizontal, de manera de ver las pendientes como exageradas. Pero en este caso, como se trata, hemos realizado este perfil para trabajar sobre una obra de arquitectura, vamos a utilizar la misma escala en los dos sentidos. Entonces acá vemos consignadas las distancias parciales a cada punto, las distancias progresivas y las alturas que fuimos calculando de cada punto. Bien, una cuestión a tener en cuenta es que nosotros al tomar las distancias directamente sobre el terreno, la distancia que hemos obtenido es la distancia geométrica. Entonces, si la pendiente del terreno es muy pronunciada, lo que debemos hacer es reducir esa distancia a la distancia horizontal o verdadera, utilizando para esto Pitágoras. Bueno, esta podría ser la obra de arquitectura que nosotros llevamos a cabo a partir de conocer este perfil del terreno. Esta obra que utilizamos como ejemplo es Casa La Roca del arquitecto Matías Klotz. Bueno, con esto concluimos la explicación de este procedimiento.